Reencuentro con Elena, que agradecemos, y como cada jueves, el próximo va a estar nuevamente con nosotras y con nosotros, y escuchamos después la intervención y esta charla con Elena en nuestro canal de YouTube. Y lo compartimos en nuestras redes también, ¿no? Y vamos a ver si podemos sumar en este último tramo del programa. Algo lo hablaba Elena y lo anticipaba. En esa Feria Provincial de Semillas, que fue tan interesante, que estuvo cargada de muchas presencias y también de muchos procesos que hemos acompañado desde la radio de la universidad, se produjo este juicio ético contra los ecocidios, y ahí se fue nombrando, y que me parece que es lo interesante de ese juicio también, y decíamos, queremos recuperar parte de eso, hilar con lo que ya veníamos charlando con Cecilia Rodríguez, que está en línea. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes, a vos y a toda la audiencia. ¿Ya estás un poco mejor? Nos dio cosa llamarte con un poco la gripe que tenías y esas cosas, así que, pero bueno, ¿ya estás un poco mejor? Sí, por lo menos no tengo inconveniente para hablar. Hubo momentos que me costaba más hablar, pero ahora ya estamos. Ya estamos. Un poco decíamos, la última vez que charlamos de la coyuntura de Paraguay, charlamos del expresidente Cartes, del proceso que estaba viviendo y se estaba juzgando a la fiscal general de la Nación. Y de ahí decíamos, bueno, hilar un poco también con lo que apareció en este juicio ético que se realizó el sábado en Capiobí. Bueno, tenemos que contar ahí que este juicio ético es es una actividad, digamos, que se hace de manera casi permanente, impulsado por una organización que se llama Española contra la Rebeldía, que es un ámbito más bien de formación, de educación popular, encabezado por Claudia Cor y su grupo, que es un grupo que en otro tiempo estuvo, hace mucho tiempo, digamos, se conformó en la Universidad de Madres, y después se tuvo que ir de ahí, y bueno, como que este grupo muy vinculado también a la tarea de publicaciones a través de una editorial que se llama El Colectivo, trabaja con diversas organizaciones aportando sobre todo metodologías y prácticas a la educación popular y a la formación para militantes de estas organizaciones. Y de vez en cuando, con bastante regularidad, hacen estos juicios que nosotros asistimos en algún momento a los juicios a la justicia patriarcal, son juicios populares, son como oportunidades para exponer situaciones y en este caso se llamaba juicio ético al modelo ecocida, ¿no? O sea, juzgar el modelo económico extractivo y ecocida, en ese caso creo que las fronteras no existen tan claramente, digamos, cuando hablamos de modelos, ¿no? O sea, lo que pasa en Paraguay es bastante calcado de lo que pasa acá, y más allá de los avatares políticos y las características y las historias de cada país, el modelo extractivo es como una característica también de este tiempo. De hecho, compartimos hasta empresas multinacionales. En el caso de Chile y Argentina, Arauco se repite ahí, ¿no? Claro, yo creo que eso habrá sido una de las intervenciones más interesantes, si bien todas eran interesantes, en todos casos hablamos de comunidades afectadas. Fue muy interesante la participación de esta compañera que vino de el grupo de historia mapuche de las zonas de la Araucanía, y que son comunidades afectadas por el modelo forestal y particularmente por esa empresa, ¿no? Que ella tuvo una intervención en la que contó el origen, digamos, tanto de los planes de desarrollo forestal en Chile ligados totalmente a la dictadura de Pinochet, como a esta empresa en particular que es Arauco, que después apareció por acá por Misiones comprando lo que había sido Alto Paraná, ¿no? O sea, no solamente la empresa, sino también las grandes extensiones de tierra, y de los cuales muchos son plantaciones de pino. Sí. Cecilia, y ahí decíamos un poco para hilar con lo que veníamos contando de Paraguay, también es interesante cómo se cuenta los procesos de avances en los territorios de campesinos e indígenas en Paraguay, que además está asignado por una fuerte criminalización y por mucha violencia.
Bueno, también hubieron compañeras de Paraguay. A mí la verdad es que en cuanto a los relatos de las comunidades, nosotros tuvimos el relato de productores independientes de Piraí, ¿no? Que es esta organización que le ganó, de hecho, la expropiación a una cierta cantidad de hectáreas a Arauco. También productores de Colonia de Licia, eso de acá de Misiones, dos comunidades indígenas, que es la comunidad de Perutí y la comunidad de Puente Quemado, de acá. Pero también vinieron compañeros de Paraguay, estuvo la presidenta de la Federación Nacional de Paraguay, Teodolina Villalba, fue una de las que declaró, y también una compañera de Baseís, que en ese caso no se trata de comunidades, sino una ONG que ejerce más bien un papel de observación, y bueno, eso sumado también al testimonio de esta compañera que decíamos mapuche de Chile, hablando del modelo forestal, de cómo se impuso, y en verdad en cuanto a niveles de violencia, a mí el testimonio que más me impactó fue de esta compañía de pequeños productores de Colonia de Licia, por el tipo de situaciones que contaron que vivieron de parte de la empresa Arandú, el despliegue de violencia simbólica, real, fáctica, en todos los sentidos, la cooptación de funcionarios, la complicidad de la policía, me pareció muy alarmante, y la verdad es que nada que envidiarle a lo que sucede en otros territorios. Y además también este elemento de violencia contra comunidades campesinas e indígenas, que bueno, en el caso chileno se da sobre todo contra las comunidades mapuche en la Araucanía, y en Paraguay, en el relato de esta compañera de Teodolina Villalba, ella habla sobre todo del componente campesino, pero de que en este tiempo hubo muchos desalojos, sobre todo contra las comunidades indígenas. ¿No? Como que relatos muy parecidos, bueno, en el caso de la empresa Arauco, el mismo actor tanto en Argentina como en Chile, y bueno, acá en Argentina Arauco tiene intereses acá en la provincia de Misiones, ¿no? Pero los relatos, la verdad, muy parecidos, y los procesos institucionales que van acompañando a esa violencia también se van pareciendo mucho. En eso también me parece, y esto lo venimos hablando con vos hace mucho tiempo mirando Paraguay, ahí cómo aparece el Estado, ¿no? El Estado protegiendo y promoviendo el avance de estas multinacionales o de estas empresas, en el caso de que sea, a costa del desalojo, del despojo o de la cárcel también. Claro, todo eso va apareciendo, y bueno, y acá en este caso estamos hablando de 3 estados, de conformaciones históricas diferentes, como el Estado paraguayo, que el Estado paraguayo actual es el que surge después de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? O sea, ahí hay un cambio en la constitución del Estado que es muy importante, ¿no? Cuando el Paraguay independiente pierde la guerra, se dicta una nueva constitución que la verdad la dictan los estados vencedores, de la mano de las nuevas clases que habían ganado esa guerra, ¿no? Y a partir de ahí, entre otras cosas, hay un cambio fundamental, y es que se permite la propiedad privada de la tierra, que anteriormente no estaba permitida en Paraguay, y eso es un cambio fundamental en la nueva Constitución paraguaya del año 70. Y bueno, después tenemos en el caso de Chile, yo creo que esta compañera explicó muy bien el origen del acaparamiento de la tierra y de la imposición del modelo forestal de la mano de la dictadura de Chile, de la dictadura de Pinochet, de cómo se les regalan tierras públicas, se les dan promociones, se les dan subsidios del Estado, se les permite que hagan lo que quieran, se les permite tener guardias privadas, o sea, hacer un ejercicio por mano propia del poder de policía, y todo eso dirigido especialmente hacia el despojo de las comunidades mapuches, ¿no? Y acá en el caso del Estado argentino, yo creo que si nosotros revisamos todo lo que tiene que ver también con el cambio en las reglas de juego institucionales que vienen de la mano de la dictadura militar argentina, que son cosas que no se pudieron revertir, ¿no? Incluso si pensamos cómo llegó Alto Paraná a Misiones, que es la que después le va a vender sus tierras y todo el equipamiento empresarial a Arauco. Viene de la mano de la dictadura militar también, se instala en Misiones y se inaugura su planta en el año 81, viene el general Videla a inaugurar la planta. Se decía que entre sus accionistas había altos miembros de las cúpulas militares. Bueno, eso como era una sociedad anónima, por ahí no se pudo saber con nombre y apellido, pero estaba claro que las condiciones, las reglas del juego las había puesto la dictadura, y además es una empresa a la que empieza su actividad con una absoluta prohibición a sus trabajadores de ejercer actividad sindical, por ejemplo, ¿no? O sea que las reglas del juego están puestas así, en estas condiciones,
Y en el caso de Paraguay, por ejemplo, cada vez más las organizaciones que hacen informes sobre Paraguay hablan de un Estado capturado por sectores mafiosos, ¿no? O sea, como grandes estructuras de poder que tienen la suma del poder público, pero que inciden y están velando por intereses, por los grandes intereses privados, ¿no? O sea, y siempre esta estructura del Estado como una imposición, como la institución de la cual no podemos desligarnos, no podemos eludir al Estado porque está en absolutamente todas partes, pero garantizando no el interés público, sino los intereses de estas clases, que además cada vez más se generan en clases ligadas a intereses mafiosos. Uh-huh. Ahora, Cecilia, otra de las cuestiones que apareció en este juicio, en este contexto donde se compartían estas denuncias y se ponían nombres, ¿no? Que también eso es muy interesante de estos. Se nombra a los que están a los responsables, si se quiere, de los ecocidios, y en ese contexto aparece la campaña de las niñas, y en ese contexto aparece Miriam Villalba denunciando ese crimen tan atroz y la desaparición forzada de Lichita, el crimen atroz de las dos niñas y el encarcelamiento de Laura también, ¿no? A veces no es tan simple entender estas denuncias en un contexto como el que se está contando, y eso también apareció en el juicio. Sí, yo creo que apareció y también aparece de muchas maneras, ¿no? Yo creo que no se puede desligar el terrorismo de Estado, los planes regionales, digamos, de gobernabilidad del Estado norteamericano sobre el área que considera que es de su control, que es América Latina, no se lo puede desligar del modelo extractivo porque es dentro del reparto que han hecho el mundo y de los papeles, digamos, que han asignado en este capitalismo decadente, nos toca esto, ¿no? O sea, en lo que sería la división internacional del trabajo, a nosotros nos toca este capitalismo extractivista, ecocida, de saqueo, digamos. Yo creo que en ese sentido, de alguna manera, todo tiene que ver con todo. Ahora, en particular, hay toda una situación de la lucha contra la insurgencia, digamos, ahí en Paraguay, que tiene que ver con el crimen de las niñas y con todas estas metodologías que se han ido desarrollando en contra de la lucha histórica del campesinado en Paraguay, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la lucha política que hay de fondo y que es de lo cual en general yo veo que muchos sectores políticos no quieren hablar. Uh-huh. Y que en el Paraguay tiene como una expresión, si se quiere, entre comillas, extrema, y no digo entre comillas porque ¿qué quiere decir extremo? Me parece que también habría que discutirlo, en la emergencia de esta guerrilla, digamos, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay otras en Paraguay, pero bueno, como que en Paraguay las instituciones paraguayas han convertido al EPP en el enemigo público número uno. Uh-huh. Y el EPP claramente discute el modelo extractivo, discute la cuestión también del impacto ecológico de estas prácticas, tiene un discurso muy claro dirigido en contra de la actividad extractiva, de los ojeros, de la apropiación del territorio paraguayo por parte de extranjeros, ¿no? Pero no es la única cuestión que está ahí. Yo creo que calza y de alguna manera también está un poco forzado porque creo que ahí se discuten bastantes otras cosas. Y también hay resistencia de algunos sectores de hablar de esto, de mencionar al EPP, de mencionar a actores políticos que se salen un poco ya de las reglas del juego, que ya claramente han bateado el tablero y no quieren ser parte de ciertas discusiones de la inclusión, no están pensando en las próximas elecciones, no quieren ser parte del esquema de poder en Paraguay. Y cuestan esas conversaciones. Uh-huh. ¿Y qué queda del juicio ético? Porque se denuncian los casos, se exponen las denuncias y después ¿qué queda? Bueno, yo creo que es una buena pregunta para quienes organizan, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pareció muy significativo que una de las comunidades que denunciaba la empresa Arauco es la comunidad de Puente Quemado, de acá de Misiones, uh-huh. Que se están oponiendo, digamos, a que le reforesten su territorio con pino, que bueno, ese territorio legalmente, entre comillas, no es de propiedad de Arauco, pero vive la comunidad ahí, que tiene derecho por posesión ancestral y todas esas cosas. Ahora, a mí también me queda un poco esta duda, bueno, vamos y nos quejamos, ponemos, sacamos conclusiones, pero yo creo que todo lo que después nos apunte a alguna forma ya de coordinación política puede quedar en lo anecdótico.
¿no? Y me pareció muy interesante que venga gente de Chile que cuente también la resistencia de las comunidades mapuches ante ese modelo, pero bueno, coordinamos, nos unimos, pensamos en común, planificamos acciones. Esa me parece que es un poco la pregunta que queda, ¿no? ¿Hacemos estas cosas o vamos a seguir quejándonos? Porque si no, vamos a seguir quejándonos, digamos, me parece, puede pasar, ¿no? Además que a veces como también muy periférico, porque esto ya hablábamos un poquito con Elena en el bloque anterior, con Elena Maidana, el tema de la desinformación. Hay una gran disputa, porque lo que estaba pasando en ese juicio ético, el nivel de lo que se estaba denunciando ahí, lo que se estaba contando ahí, eso no es parte de la agenda que discutimos todos los días. Y quedó... No, eso, fíjate que esa actividad se hizo en el marco de una actividad más grande, que era la Feria de Semillas. Y acá en Misiones, bueno, se festejaban los 25 años de la Feria de Intercambio de Semillas, que es una cosa fundamental para poder hablar de otro modelo de producción, la preservación de la semilla. Es muy importante. Una actividad casi, yo diría, oficial, porque si bien aparecieron todos los pequeños productores y las organizaciones independientes, digamos, que empezaron a promover hace 25 años estos intercambios de semillas, también ahí había gran parte de la institucionalidad del Estado, había varias municipalidades, estaba el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, o sea, había actores estatales. Y una buena parte de la gente que participó no se enteró de que afuera se estaba haciendo el juicio, ¿no? Y de que eso que se discute ahí, que es el modelo, de cómo ese modelo avanza, de cómo ese modelo se va quedando con los territorios, esa discusión es muy importante para poder seguir preservando el territorio. Si no, nosotros solo de guardar las semillas, guardamos las semillas, pero si después nos quedamos sin territorio, ¿dónde vamos a plantar? ¿Dónde se van a seguir generando vida a partir de esas semillas? La preservación, la lucha por el territorio es fundamental para poder pensar y tener esperanza de que vamos a poder tener otro modelo alguna vez. Ceci, nos quedamos ahí y bueno, te esperamos la próxima semana para poder retomar. Te dejo y nos dejamos ahí como pregunta, ¿qué pasó con Sandra Quiñones? Ahí tenemos un minutito para que nos cuentes, no sé, o dejamos para las... Seguía el Congreso debatiendo la interpelación, pero no llegamos a esa instancia todavía, ¿no? Habían pasado un cuarto intermedio, yo tengo mis dudas, sigo teniendo mis dudas, no solamente por Sandra Quiñones, sino porque también estoy viendo cómo, en qué candidatos está derivando la posibilidad de una nueva concertación, una nueva alianza que saque al Poder Colorado, digamos, de la presidencia en el Paraguay. La verdad que veo cada vez más difícil esto, ¿no? O sea, ahora se está discutiendo que posiblemente la candidata a presidenta sea Soledad Núñez, la hija de uno de los grandes referentes de la Asociación Rural Paraguaya, que fue secretaria de Vivienda del gobierno de Cartes. Ella sería posiblemente la candidata a la concertación. O sea, estamos hablando de un recambio de figuritas. Sí. O sea, en ese sentido, no tengo esperanza. No tengo esperanza de que la escuchen a Sandra Quiñones, ni de que nada de esto lleve a un cambio real, ¿no? Cecilia, charlamos la semana que viene. Un abrazo. Vale, bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, con Cecilia ahí nos metimos un poquito hablando de todo un poco, ¿no? Pero con ella veníamos hablando y